sala, por favor, con el característico sí colocado en el chat para ver si estamos todos conectados tanto en audio como en video. Saludos, Marialita, ¿cómo estás? Un saludo por allá, de acá. Igualmente a Zoraida, Rosario, Marilyn, Carmen, Griselda. Bien, bienvenidas esta noche aquí a la sala de conferencias, 7:30 en punto, hora de Venezuela, para iniciar estas reuniones, estas charlas, donde comentaremos dos técnicas o dos terapias o dos formas terapéuticas, como es la biodecodificación o bioneuroprogramación y la integración de dos ciencias como es la psicología y la astrología, convirtiéndolas y fusionándolas en psicoastrología y viendo cómo cada una de ellas, tanto en su manera independiente, individual cada una, como integradas, por supuesto, dan mucho mejor y más resultados desde la visión de integración, tanto para el paciente que estamos atendiendo como a título personal, a título de autosanación, de autocuración, de automejoramiento, de auto avance en conocimientos debido a la misma experiencia propia de cada uno, y por lo tanto, entonces vamos a entrar en materia con respecto a lo que es estos temas. Como siempre, hablo un poquito de cada una de ellas y después entro y las integro. En la vez pasada, el lunes pasado, hablamos un poquito de las tres maneras o tres formas en el tiempo en que la biodecodificación o bioneuroprogramación hacía más hincapié y hacía primariamente, en este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el transgeneracional, que vendría siendo nuestro pasado, de dónde venimos, de dónde heredamos, de las herencias, de las formas que venimos recogiendo, recolectándose, almacenándose en el tiempo y en el espacio de nuestros antecesores y predecesores. Se habla que aproximadamente hay una memoria grabada en nuestra alma, en nuestro consciente, en nuestros códigos, en nuestro ADN, a donde ustedes quieran, pero es una grabación. Yo siempre hago un poquito de amplitud en cuanto a lo que es cuando hay un concepto que es muy variable y que varios autores se inclinan a uno u a otro. Entonces yo tomo la opción de que los nombro a todos, porque en algún sitio están, realmente en algún lugar se efectúa esa información que queda grabada en códigos, que queda y perpetuando y que se va a activar ante alguna situación que haga que se presente ante un estímulo, generalmente un estímulo emocional, afectivo, espiritual, que hace que se active un código, una respuesta, llámese, puede ser un grito, puede ser una reacción, puede ser una forma de conducta, una forma de actuar, o que una forma de respuesta, o una enfermedad o un síntoma, indiferentemente cómo se manifieste ese código o esa respuesta. Eso es lo que habla un poquito de todos estos códigos. La biodecodificación, como ya hemos visto, hemos leído, no es una terapia más ni se puede englobar en ningún tipo de medicina o técnica. Sin embargo, está al servicio de todas. Por lo tanto, esto llama mucho la atención, el hecho de que se puede y se integra a cualquier tipo de terapia que usted tenga o tenga experiencia o conozca, puede integrar ella a cualquier tipo, o integrarse ella a cualquier tipo de terapia, o integrar cualquier tipo de terapia a ella. Se puede mezclar con todo o puede estar sola.
y puede estar al servicio de cualquier terapia, incluso de la misma psicología, de la misma medicina, y como ya hemos visto, y por eso es la reunión de hoy, a la psicología y a la astrología, porque en ellas vamos a ver presente, vamos a ver pasado, presente y futuro, ¿ok? Por lo tanto, el hecho de que uno se considere un terapeuta experto o que pueda tener una experiencia en biodecodificación, no solamente está fundamentado en leer unos libros, en tener una experiencia, sino que esto prácticamente es un estudio, es una investigación, es una práctica constante, es un estudiar constantemente y por lo tanto es importante seguir leyendo, estudiando, analizando, escuchando conferencias de diferentes autores y todo lo demás, e ir captando e ir integrando a su forma de actuar o forma de trabajar o forma de interactuar, integrar este tipo de formación. ¿Ok? Es un proceso que consiste en cambios, en cambios de estructura, en cambios de paradigma, en cambios de información. ¿Ok? Y eso se aprende vivencialmente, es teniendo la experiencia, ya sea con el paciente o ya sea de una manera individual con cada persona. Bien. El transgeneracional, como ya hemos visto que es una parte de las tres bases fundamentales de la codificación, es poder poner en nuestra conciencia la historia de nuestra familia. Conocemos a nuestros padres, papá, mamá, hermanos, conocemos a nuestros abuelos, ¿ok? Pero no conocemos la historia de ellos, qué vivieron, qué experiencias tuvieron, en qué traumas, qué conflictos, qué situaciones conflictivas vivieron, tuvieron, trascendieron y aquellas que no trascendieron, en qué etapas, qué pasaron, qué sucedieron, qué situaciones y cómo respondieron, si las resolvieron, si no las resolvieron, cómo todas esas situaciones, todas esas formas de presentación de conflictos, de traumas, de situaciones no saldadas, no sanadas, no resueltas, hacen que se produzca una respuesta biológica, un código biológico que queda y que posteriormente, al haber un estímulo, sale la respuesta, sale el conflicto, sale la situación, por supuesto, de una manera inconsciente, y entonces aparece la oportunidad de resolver la situación de acuerdo al conflicto como se nos esté presentando. Y eso es lo que tiene uno que estar de una manera consciente. Entonces, hacer conciencia familiar, resolver o tratar de resolver esas situaciones, pero ¿cómo las resolvemos si ni siquiera la tenemos en consciente, si ni siquiera la sabemos? Por eso es importante empezar a hacer, a estudiar, a analizar, a interrogar, a inmiscuirse en esos cuentos de la familia, en esas historias, en esas situaciones y sobre todo en aquellas que fueron secretos, que son secretos, que no se puede hablar de esta situación, no podemos decir esto quedó en el pasado, quedó en el olvido, no, eso es tratar de buscar y de inmiscuirse. Y a veces resulta que en las mismas conversaciones, cuando uno está en este proceso de investigación, vamos a llamarlo así, del árbol genealógico, del transgeneracional, de estos traumas, de estas situaciones, de estos problemas no resueltos, de estos conflictos, de estos traumas a nivel de estas generaciones anteriores. Entonces, comienza a ver respuestas, a sentir, a percibir situaciones que salen de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente y que nos hacen actuar o reaccionar de alguna manera, que es lo que hay que estar de una manera consciente. ¿Ok? Entonces, esa información inconsciente guardada y transmitida por ese familia, por ese de generación en generación, ese conflicto se puede tratar de resolver en las situaciones que en la medida que se van presentando. Por eso es muy importante tener en cuenta estas situaciones. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, perdón, viene desde épocas muy antiguas. Incluso la Biblia hace comentarios con respecto a lo que es
el factor hereditario, la herencia, ¿ok? Estudios a nivel del hospital psiquiátrico estudios científicos que determinan la veracidad o la permanencia de estas situaciones. ¿Ok? Entonces, esta problemática familiar que se ha venido traspasando de generación en generación es lo que nos hace ver y empezar a trabajar en ese inconsciente de la familia, del inconsciente familiar. Ver esa carga emocional que no ha sido manejada y llevarla a lo que se llama al tiempo real, o sea, una situación virtual, una situación inconsciente, una situación que a lo mejor no estamos viviéndola presencialmente, pero que hay una situación que está activándose ante un recuerdo, ante un trauma, ante una situación, y entonces podemos esa situación emocional conflictiva, saberla manejar, saberla actuar de una manera consciente y resolver y buscar el para qué, o el para qué eso está sucediendo, para qué está viniendo y para qué se está presentando esta situación, y simplemente es para sanar o para curar o para resolver un conflicto que se viene presentando, repitiéndose en generaciones y que no se ha podido resolver. Bien, entonces esto tiene su emoción, tiene su sentido, tiene su forma y está basada fundamentalmente en un estado consciente. Perfecto. Entonces es importante que cuando estemos haciendo esa investigación, sobre todo vayamos a descubrir los famosos secretos de la familia: asesinatos, suicidios, robos, herencias, adulterios, violaciones, hijos fuera del matrimonio, abortos escondidos, discapacitados, abortos provocados, bien, enfermedades psiquiátricas, muertes en niños, ¿ok? O sea, situaciones que generalmente se presentaron en esa historia familiar y que en ese momento y provocaron o grabaron o se sucedieron situaciones que quedaron ahí grabada esa información, ese conflicto, ese trauma. Entonces estos secretos son cosas de las cuales generalmente la familia no habla, generalmente no la escucha, a veces hasta la han olvidado, por decir olvidado, pero que se repite la situación en el clan familiar, en el núcleo familiar o en nosotros. Y entonces el buscar el por qué está sucediéndose, el por qué se está dando esta situación y el para qué se está dando esta situación, de dónde viene de alguna situación conflictiva del pasado, viene de algún conflicto no trascendido, no evolucionado, no resuelto, y entonces son los que son importantes en el estudio de lo que es la biodescodificación y la bioneuroprogramación para tratar de resolver esa situación y esa información o vamos a llamar así, ese conflicto no resuelto. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que cada una de estas situaciones nos va a dar respuestas y nos va a dar situaciones que podemos nosotros tratar de resolver. Bien, les voy a dar algunos daticos. Por ejemplo, el hecho de liberarse de secretos de la familia, por decir, liberarse de los secretos de familia sin juicio, ojo, sin crear juicio, porque la idea no es crear un juicio, ni es crear un trauma más adicional al que se está presentando, al que se está queriendo resolver, sino abrirse de una manera consciente, abrirse de una manera amplia, sin juicio, para tratar de resolver esa situación. Bien, y por supuesto, al llevarlo al consciente, al llevarlo a la palabra, al llevarlo a la acción, ¿ok? Entonces ya pasa del plano inconsciente al consciente y puede ya comenzar uno a tratar, a resolver ese tipo de situaciones que se están presentando en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo físico,
¿ok? Porque puede presentarse también físicamente o a nivel de una enfermedad que se viene repitiendo. Por ejemplo, el hecho de que una enfermedad sea llamase hereditaria, tiene que tener de por sí un conflicto, un trauma que se viene dando a nivel familiar de generación en generación. Bien, entonces el hecho de que haya una diabetes o una hipertensión o cualquiera de este tipo de enfermedades donde nuestros padres o nuestros ancestros las tuvieron, hay que buscar o tratar de encontrar cuál fue el conflicto inicial, cuál es la situación conflictiva, de dónde viene esa situación y ese conflicto y quizás probablemente se pueda resolver. En Cuba hicieron un trabajo experimental por más de 5 años, creo que está escrito y está publicado a nivel de lo que es las páginas de internet con respecto a lo que es biodecodificación, en un trabajo de hipertensión que hicieron en Cuba y demostraron la relación que hay entre el territorio, entre el conflicto del territorio, entre el conflicto del terreno, entre el conflicto del hogar, el conflicto de terreno, casa, hogar, con respecto a lo que era la hipertensión y varios otros aspectos que también estuvieron presentes en estas situaciones y cómo al tenerlo consciente, al resolver cada una de estas situaciones, cómo se dieron resultados muy efectivos a nivel de esta patología muy difundida a nivel mundial. Entonces, es importante tomarla en cuenta para cualquiera de estas situaciones, buscar, estudiar. Fíjense que en el clan familiar, en las cuestiones familiares hay afinidades naturales, por ejemplo, la afinidad natural que tiene uno con su familia, sus padres, sus abuelos, sus primos, sus tíos. O sea, eso es una afinidad por naturaleza, por herencia, que es normal. Pero también existe una afinidad afectiva, ¿ok? Con respecto a lo que puede ser con un padre, con un hermano, con algún familiar, ¿ok? Me activo, o hay un profesor o hay una persona que nos crió o le damos mucha importancia en nuestra vida o forma o tuvo mucha importancia en nuestra vida, esa es lo que uno llama una afinidad afectiva, ¿ok? La psicológica, la freudiana, como también la llaman, o psicológica clásica, el famoso Edipo, el famoso Electra, donde el padre o la madre y el hijo viven una situación conflictiva de tipo de enamoramiento, de tipo de atracción, no solamente física, sino sexual, ¿ok? Se enamora de todo lo demás. Entonces, esa atracción freudiana que Freud llamó el principal conflicto de todo lo que era la psicología, lo que era padre, madre, sexo, ¿ok? Y que posteriormente Jung lo llevó a diferentes arquetipos y a diferentes estructuras y que por supuesto posteriormente la psicoastrología, tomando en cuenta todas estas bases y todos estos fundamentos de la psicología, lo llevó a la astrología y la integró, entonces hizo que hubiese una mayor comprensión o resolución de aquellas situaciones que en aquel tiempo eran muy difíciles de entender o comprender o analizar o buscar el porqué o el sentido de que tienen. Por supuesto, hay otras afinidades mucho más determinantes, como son las afinidades transgeneracionales. Generalmente son a menudo inconscientemente. Hay una coincidencia, por decir así, o en cuanto a lo que es relacionar dos tipos de personas en el árbol genealógico. Por ejemplo, nacieron el mismo día, tuvieron la misma profesión, tenían las mismas características y los mismos rasgos físicos, fenotípicos, ¿ok? Murieron en la misma fecha o en la misma enfermedad o por la misma situación. O sea, hay situaciones en tiempo, en espacio, en situaciones físicas que hacen que uno piense, analice e investigue el qué está sucediendo o qué información hay detrás de esta situación y que generalmente se viene y se presenta para repararse o para presentar esa problemática, para transformarla. Por lo tanto, es importante tener en cuenta todo este tipo de información.
y llevarla a lo que es el consciente. Va a buscar lo que está tratar de buscar lo que está grabado o aunque esos códigos que están en nuestro inconsciente familiar. Entonces hay que explorar, hay que investigar, hay que relacionarse, hay que incluso inmiscuirse emocional y físicamente en la situación en que estamos presentando para entonces ver qué reacciones o qué posibilidades se están dando a través de estas situaciones que se están presentando. Bien, entonces es importante que tengan en cuenta cada una de estas situaciones, por supuesto, en los estudios que se hacen y de especialización en este tipo de técnica o de metodología de tratamiento de terapia, por supuesto se amplía mucho más, se detalla mucho más todas estas situaciones en cómo abordar este tipo de memorias o de recuerdos o de traumas o de situaciones. Pero al paciente, por ejemplo, se le va preguntando o se le va diciendo que vaya investigando fechas de nacimiento, fechas de muerte, número de hijos, abortos, asesinatos, o sea, que trate de buscar relación que pueda explicar y concientizar la situación que ese paciente está presentando para tratar, ya sea de una manera orgánica, funcional o energética, en esas exploraciones, tratar de buscar la terapia o el tratamiento a mejor dar resultados en ese tipo de pacientes. Bien, y generalmente si hay que hacer una situación vivencial, ¿ok? Ya sea con cualquier tipo de situación que se presente, que el terapeuta esté preparado para manejar ese tipo de situación y poder resolver poder resolver ese tipo de conflicto, ese tipo de trauma y no causar más bien una situación que cuando sale a flote ya sale esto y que entonces se quede ahí y entonces el conflicto sea mucho peor o las consecuencias sean mucho peor que el problema que se presentó inicialmente. Entonces es muy importante ver, investigar, analizar fechas de nacimiento, fechas de concepción. Estas situaciones se pueden determinar, ¿ok? Si usted nació en una fecha, usted le resta 9 meses y ya obtiene la fecha de gestación o la fecha de concepción. Bien, si nació 7 mesinos o 9 mesinos, entonces va a tener un rango. Generalmente el rango que se toma es de aproximadamente menos o más un mes, menos 30 o más 30 días para que podamos decir que hay una relación entre ese personaje, entre esa energía y esa persona y la persona que se está investigando, ¿bien? Y a veces coinciden muchísima información debido a este tipo de investigaciones que uno hace y es totalmente sorprendente. Por ejemplo, en el caso particular mío familiar, pongo un ejemplo, mi mamá nació un 25 de mayo, ¿ok? Su nieto, o sea, mi sobrino, el hijo de mi segundo hermano, o sea, yo soy el primero de los 3 hijos de mi madre, el segundo tuvo un hijo, por supuesto, mi sobrino, y nace el mismo día 25 de mayo. ¿Ok? Entonces, eso hay que investigar qué situación, qué por qué, qué hay, qué relación hay qué tipo de información está sucediendo en ellos dos, ya que hay o vienen a sanar o a resolver una situación conflictiva y que por supuesto a lo mejor se viene repitiendo en generaciones. Otra situación que les puedo comentar, cuando estaba investigando sobre mi padre, había la repetición en cuanto al nombre. Precisamente mi hermano el sobrino que les estoy hablando se llama José Miguel, su papá se llama José Miguel, el papá de mi hermano, o sea, mi papá José Miguel, mi abuelo José Miguel, mi tatarabuelo José Miguel. Entonces fíjense que se va heredando no solamente el nombre, sino también se puede estar heredando conflictos o situaciones que no se están resolviendo en estas vidas de estos personajes que estamos hablando. Entonces eso es muy interesante estudiarlo y analizando. Por supuesto,
en los estudios de especialización de esta rama de bioneuroprogramación, se hace mucho hincapié en el estudio de este tipo de situaciones. Y a veces es que son las profesiones, a veces son los gustos, a veces es la forma física que tiene muy parecido. Entonces hay situaciones que o conflictos que se pueden repetir. Oye, esto le pasó a tu abuelo hace mucho tiempo, también tuvo una pérdida muy parecida. Entonces hay que tratar de investigar en todo este tipo de situaciones que se están presentando. Bien, entonces, ¿cómo vamos a relacionar la bioneuroprogramación, biodecodificación o bioneuromoción, como la puedan llamar, con lo que es la parte de la psicología? Fácilmente, pues se tiene mucha y se ve la relación que tiene de la psicología, que es la psiqui, que es nuestra mente consciente e inconsciente, o sea, consciente en nuestro actuar diario e inconsciente en nuestro actuar diario de una manera inconsciente del no saber por qué y de dónde vienen todo este tipo de situaciones y por lo tanto entonces ya hay una relación. Ahora, cuando decimos vamos a relacionarla con la astrología, entonces ya analizamos la psicología y la astrología, entonces vemos como una carta natal, una carta que nace el mismo día de su nacimiento, en el momento y en la hora y en el lugar de su nacimiento. Por eso es importante que para poder tener una carta astral de una manera física, lo que llama uno su carta natal o su carta astral, tiene que tener esos tres datos, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Eso indica cómo para ese momento, ese lugar y ese día estaban dispuestos los astros, los planetas y las luminarias, ¿ok? Y cómo desde el aspecto humano, desde el aspecto energético, cómo influyen y cómo influenciaron y cómo influirán en nuestra vida, en nuestra permanencia. Por eso es muy importante cuando tenemos este tipo de herramienta y la agregamos y la integramos a los conocimientos que tenemos y que hemos venido abordando y que hemos venido desarrollando, entonces nos damos cuenta de que es una tremenda herramienta para tener una mayor comprensión, para tener un mayor análisis, para tener una mayor, ¿cómo le digo yo?, resolución o visión de lo que es la forma en cómo actuamos, cómo respondemos, cómo interactuamos, de dónde viene, de dónde suceden estas situaciones, por qué atraemos ese tipo de situación, y entonces podemos integrar y llevarla. Entonces tratamos o se humaniza, ¿ok? A estos planetas y estos astros se dan características humanas, correspondencias de características de temperamentos y carácter y formas de actuar y de interactuar, ya sea de una manera consciente e inconsciente en cada uno de los planetas, y por supuesto entonces nos va a ayudar a determinar o a enmarcar o a enrumbar hacia poder entender y manejar mucho mejor, o entendernos precisamente cuando lo buscamos para el autoconocimiento y el autoaprendizaje. Es una tremenda herramienta, y cuando lo usamos para el paciente nos da una herramienta importante para poder entender y llevar y analizar y buscar ese para qué que habla la biodecodificación, ese sentido biológico que habla esa respuesta de dónde viene y que nos puede ayudar a determinar y a ser mucho más exacto en lo que es la terapia, en lo que es el diagnóstico, ¿ok? Además de que influye y ayuda muchísimo a todo lo que es la parte de entender a la psiquis y a la mente y a las reacciones del hombre. ¿Cómo es posible que una cantidad de símbolos y de signos, como están representados en la carta natal, ya sea el signo astrológico de que le da la fecha de nacimiento, y ya sea el signo de su ascendente que lo da la hora, ¿ok? Y ya sea la disposición de los planetas, cómo se disponen en cada una de las diferentes casas y en las diferentes disposiciones que estuvieron en ese momento de su nacimiento, cómo hacen que pueda a través de la carta natal uno determinar una gran cantidad de informaciones, tanto del pasado como del presente, como para el futuro. Pero
está mal llevada o mal interpretada por algunos astrólogos en lo que es la parte de utilizar la carta natal como una herramienta predictiva para predecir el futuro. Y resulta que tiene mucha validez, y por eso la psicoastrología toma un papel muy relevante y muy importante, ya que es otro aspecto y otra visión de una situación que nos va a ayudar a determinar desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de terapia o de tratamiento, nos va a ayudar a determinar y a entender mucho más, a entendernos y por supuesto a entender mucho más a el paciente que acude a nosotros. Entonces, a través de lo que es la disposición de los planetas, a través de la información que representan cada una de estas casas numeradas en esa lámina que ustedes están viendo y representadas por un signo, ¿ok? Y que la disposición en ese momento, en cómo se dispuso esa carta, esa rueda, ¿ok? Que siempre es la rueda de la vida que está dando, y como en el momento de su nacimiento, ¿ok? Se determinó esas posiciones planetarias, astrológicas y signos y símbolos y planetas, entonces cómo nos ayuda a determinar realmente nuestra psiquis, nuestro inconsciente, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de evolucionar, nuestra manera de hacia dónde dirigir nuestro camino, porque incluso, como les decía en la clase del miércoles pasado, cómo es que el llamado nodo lunar o nodo norte lunar nos indica hacia dónde debemos dirigir las energías o nuestro propósito, nuestro camino, nuestra ruta de vida. Entonces es muy interesante entender y comprender este tipo de situación que nos ayuda, este tipo de herramienta, sobre todo para aquellas personas que todavía andamos ¿cómo es que se anda en la disposición de estar haciendo muchas cosas y no encontrar realmente cuál es su camino, cuál es su ruta, cuál es su profesión, cuál es su sol, ¿ok? Hacia dónde va su camino, su ruta, hacia dónde debe ir y de dónde debe ayudarse y de apoyarse. Entonces es muy interesante la información que a través de la carta astral podemos obtener de cada una de ellas y cómo relacionar cada una de estas 12 casas. Por ejemplo, fíjese, la casa 1, en esa torta que está dividida, ese círculo en 12 pedazos, y cada uno de esos 12 son casas, y cada casa representa un evento o un tiempo de su vida, ¿ok? O un periodo de su vida que usted tiene que ir trascendiendo, ¿ok? La casa 1 habla de su yo interno, su ego, su personalidad, ¿ok? Y la contraria, que sería la casa 7, habla de los demás, del otro. La 1 habla del yo, la 7 habla del otro, ¿ok? De las relaciones, de mis espejos, de las relaciones de los demás. Entonces ahí incluyo a mi pareja, incluyo a los demás, a las otras personas que conviven, ¿ok? La casa 2 habla de los recursos, de los bienes, de lo que tengo, de lo que retengo, ¿ok? De lo que obtengo, de lo que es los valores, a qué le doy valores. Y la casa contraria, que es la 8, habla más bien de lo contrario, del desprenderse, del renunciar, del terminar, de transformar, ¿ok? Entonces se vuelve una más terrenal, ¿ok? Material, y la otra más espiritual. Eso es lo que quiero tratar de que vea. La primera parte de esas 6 primeras casas son las vivencias, vamos a decir, las experiencias de vida que debemos tener en el punto de vista terrenal, y en la medida que avanzamos de la casa 7 en adelante, es nuestro opuesto hacia la vida más espiritual, hacia lo más intangible, hacia lo más sí, espiritual. Entonces, por eso vemos cómo hay yin y yang, estos opuestos que hay en cada una de estas casas. La casa 3 es el aprendizaje, la realidad, lo terrenal, obtener conocimientos, la comunicación, y la 9, que es la opuesta, es la comprensión e integración de todos esos conocimientos llevados hacia lo espiritual, hacia lo vivencial, hacia la evolución, hacia la fe, hacia las creencias, hacia donde vamos. ¿Okay? Si la casa 4 representa el hogar, la familia, ¿ok? Mi hogar, mi casa, mi estructura, ¿ok?
La casa 10, que es la opuesta, que es la contraria, ¿ok? Es lo que voy a dar yo a la sociedad, mi personalidad social, mi vocación profesional, ¿cómo les digo? Mi ego hacia los demás, mi comunicación hacia los demás. Fíjense que cada casa tiene una situación. Entonces ya tengo un hogar, entonces ya tengo hijos. Paso entonces a la casa 5, los hijos, mi creatividad, mi huella, lo que dejo en este territorio, en este terreno, en este paso por la vida. Y su opuesto y contrario es el servicio, la amistad, el dar, ¿ok? El buscar todos esos conocimientos hacia la trascendencia espiritual y hacia el conocimiento. Y entonces llego y paso a la casa 6, que es el trabajo, que es mi salud, que es el estar aquí ahora, mi salud, mi trabajo, a lo que sirvo, y paso a la otra a creer y tener en lo que es la felicidad, la consagración, lo más profundo de nuestra psique, es lo que se encuentra en la casa 12, porque ahí es donde se está en las profundidades, es donde está Neptuno, es donde está Piscis, es donde están las profundidades de nuestro inconsciente. Y cuando actuamos, trabajamos y conocemos en nuestra carta natal los aspectos que hay en cada una de estas casas, podemos encontrar muchísimas explicaciones de situaciones que hemos tenido en la vida y muchas situaciones que se nos están presentando en nuestra vida y situaciones que se nos pueden presentar y saber determinar qué y cómo y qué, cómo y cuándo resolverla y buscar la manera del por qué y sentir y el entender el para qué eso se está presentando. Entonces, esto es lo que le da mucha relevancia e importancia a esta disposición de los planetas en el momento de su nacimiento y que esa disposición de los planetas hacen que en su carta natal única y exclusivamente ese simbolismo astrológico sea tan admirable y tan coordinado y tan humanizado. Por eso lo que vamos es a humanizar, o sea, a darle rasgos humanos a los astros, a los planetas. Eso es lo que se da en lo que es lo que uno habla en la psicoastrología. ¿Entiendes? Es la correspondencia, la interrelación que hay entre cada uno de estos planetas, y a la tipología humana. Entonces le va dando un simbolismo que nos enseña a conocernos mucho mejor a nosotros mismos y a ver cuáles hay grandes diferencias y cuáles son. Entonces hay un dinamismo entre el comportamiento y la naturaleza de cada planeta y cómo se conecta con la psicología del ser propia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese proceso típico de racionalización de esa información va a dar inicio o va a dar procesos de utilizar otras herramientas perceptivas, intuitivas, clarividentes, perceptivas, que en este caso cualquier terapeuta las va desarrollando. No solamente es la razón, la lógica, sino también la percepción de lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo delante de cada uno de nosotros en ese momento que estamos interactuando con nosotros mismos o con cualquier tipo de paciente. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todas estas situaciones para poder entenderlas y evaluarlas. Para ello, les voy a dar, como decir, un ejemplo de esta forma en cómo se ha humanizado, ¿ok? A los planetas o a estas luminarias. En este caso, por ejemplo, fíjense, vamos a hablar del Sol, ¿ok? Muy importante porque el Sol representa lo indica, el Sol está colocado en la casa y lo indica su fecha de nacimiento. Por lo tanto, le da a usted el signo astrológico del cual usted nació, la fecha, el sol, la colocación del sol en la carta astral indica, dado por la fecha, cuál es el signo del cual usted pertenece desde el punto de vista de que lo da su fecha de nacimiento. Por lo tanto, él da la ruta a seguir, ¿ok? El sol es el regente de la casa 5, es el regente de Leo, ¿ok? Y Leo y la casa 5, signos de fuego, tienen que ver con el ego, tienen que ver con el yo, tienen que ver con la psiquis, tienen que ver con la autoridad, tienen que ver con el padre, tienen que ver con la vitalidad, con la conciencia, con la esencia, con la creatividad. Bien, y entonces en donde esté el sol va a intensificar las características propias de este signo, que es lo que les estaba hablando, en la casa en donde usted
se encuentra, ya sea Tauro o ya sea Leo, ya sea Aries, de cualquier signo. El Sol en una casa lo que hace es intensificar más estas características de vitalidad, de ego, de autoridad, del padre, de la conciencia, de la creatividad en esa casa en donde se encuentra. ¿Ok? Por lo tanto, hay situaciones armónicas y hay situaciones inarmónicas que dan cada uno de estos planetas, y cada una de ellas se va a convertir en que sea algo favorable o en que sea algo que haya que buscar de concientizar y trabajar para entenderse, porque en vez de estar de una manera armónica, porque actuamos de una manera inarmónica, porque en vez de buscar, por ejemplo, en vez de tener mucha vitalidad, porque estoy muy enfermo, por decir una situación, porque en vez de estar donde llego, resaltar y llamar y hablar y buscar, más bien estoy tímido, soy callado, entonces eso sería tensiones o situaciones inarmónicas que van en contra de los aspectos armónicos normales y naturales que representa el Sol o que representa Leo en esa casa. Por lo tanto, es lo como yo les explicaba y les decía, esta humanización en los planetas es lo que va a indicar en la situación en donde se encuentre su carta, es lo que va a individualizar cada una de las situaciones en cada uno de nosotros. Vamos a tomar otro ejemplo, que es la luna. Fíjense, si el sol es el padre, la luna es la madre. Si el sol es la autoridad, la luna es lo emocional, lo maternal, las emociones, el instinto. Entonces, la madre, sus características humanas de madre es la maternidad, la protección, la sobrevivencia, la reproducción, la nutrición. Y por lo tanto, entonces, en donde se encuentre la luna en su carta astral, usted tiene trascendencia a tener este tipo de características. ¿Ok? Y entonces, eso indica que si la luna son las emociones, el signo donde esté la luna, hay que tratar de equilibrar y buscar esas emociones para que esas emociones no se vuelvan de una manera inconsciente dominantes, sino que sea más bien de una manera consciente en donde podamos manejar ese mundo emocional, resolver esa estructura, equilibrar el factor emocional para resolver esos conflictos. Y fíjense cómo se relaciona esto que estoy hablando con la parte de biodecodificación. Bien, si yo sé mi mundo emocional, dónde está la luna, y eso me da una casa, y eso me da un signo, y eso me da una situación donde yo puedo ver, yo utilizo esas herramientas para desarrollar una estrategia de efectividad en una terapia, en un tratamiento o una manera de cómo seguir a ese tipo de situación para buscar de resolverla o que haya una mayor trascendencia. Entonces, fíjense que nada más le traje estos dos ejemplos. El ejemplo del sol, que es la autoridad, que es lo paternal, que es la imagen paterna, que es esa parte, voy a devolverla para que la vean, esa parte integral, esa parte de autoridad, esa parte de conciencia, de creatividad, bien, que representa el sol, y llevándolo a la luna es la parte emocional, es la parte de protección, es la parte maternal, es la parte reproductiva, es la parte donde vamos a la luna como esa representatividad de la psiquis, de lo más profundo de del inconsciente personal o de las emociones. Bien, entonces eso hace que nuestro mundo emocional lo podamos manejar por tratar de buscar de equilibrarnos o de querer resolver esa presión. Entonces eso causa una estructura, causa una situación que puede estar desencadenando ese conflicto, y que a través de la posición de la luna en la carta natal podemos determinar, ¿ok? O acercarnos muy con un gran alto porcentaje al diagnóstico en el tipo de conflicto emocional que se esté presentando en la persona, y tratar de resolverlo, ya sea de cualquier tipo utilizando cualquier tipo de herramienta terapéutica que nos pueda ayudar, sea hipnosis, sea acupuntura, sea reiki, sea cromoterapia, cualquier tipo de situación que nos va a ayudar a resolver y a mejorar esta situación conflictiva.
Bien, entonces la idea de estas charlas, la idea de estas reuniones, y es el propósito fundamental del cual yo hice la petición a Dragón Rojo para que me cediera esta hora los lunes a las 7:30, es tratar de que vean cómo podemos hacer uso a través de la integración de diferentes técnicas, de diferentes metodologías, de diferentes formas y cómo podemos integrarla para la mayor comprensión y la mayor utilización y el mayor éxito de una forma, de un tratamiento, de una forma terapéutica que estemos realizando. Entonces, el desde interrupción, de la cual ya hemos denominado momentos de publicidad. Entonces estaba ya prácticamente terminando lo que era la información que les quería traer el día de hoy, que era la forma en cómo la psicología, la astrología y la biodecodificación o bioneuroprogramación pueden trabajarse de una manera integrada completamente a beneficio propio, particular en nuestro desarrollo espiritual o en nuestro camino de crecimiento, de autoconocimiento, de autocrecimiento y autodesarrollo, y a la vez de ayuda a nuestros pacientes. Bien, entonces es muy importante que se utilice todo este tipo de herramientas que, aquí en la página de Dragón Rojo ustedes ven la infinidad de herramientas terapéuticas que se dan y que tenemos la disponibilidad de poder utilizarlas, estudiarlas, analizarlas, entenderlas de mano de especialistas, de mano de transmitir información, de intercambiar conocimientos y aprendizajes. Y esto es muy importante de que se pueda trabajar en cada uno de ellos. Bien, entonces la idea de estas reuniones es que ustedes comprendan, entiendan y puedan manejar de que la integración es lo más importante en este tipo de procesos de mejoría, sobre todo de autoconocimiento, de aprendizaje y de autosanación, para después transmitirlo y después cederlo o tenerlo o tener la experiencia para poder dárselo también a los demás. Entonces, bueno, básicamente el sentido de todo esto es lo que estamos haciendo en estas reuniones los lunes, bien, para tratar de ir despertando en cada uno de ustedes o activando o recordando, como yo digo, esos conocimientos o ese deseo de querer cada día tener más, ampliar más, desarrollar más cada uno de estos temas que estamos tratando y tocando los diferentes, aquí los diferentes que tenemos la disponibilidad de esta maravillosa herramienta como es las videoconferencias para poder contactarnos a nivel de diferentes países. Bien, bueno.